Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 8 de julio. Vamos a ver la palabra en 2 Corintios capítulo 1, versículos 12 al 22, con el título Un hombre de Dios debe ser un hombre de palabra. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así: Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo empieza con estas palabras? Algunos de los oponentes y detractores del apóstol Pablo lo estaban acusando de ser un hombre voluble, un hombre inconstante, un hombre mentiroso que no cumple con su palabra, un hombre que dice sí cuando en verdad lo que quiere decir es no, una persona que no es íntegra y que no dice lo que quiere decir como lo debe de decir. Y aquí el apóstol Pablo les está explicando a los corintios que él tiene una conciencia limpia ante ellos y que ellos saben, o sea, han visto el testimonio vivo del apóstol Pablo, que él siempre ha sido un hombre de integridad, que él nunca ha escrito cartas que deben de interpretarse de una forma distinta a lo que él escribió. Sus intenciones siempre han sido bien claras. Él ha sido transparente. Su vida ha sido, hay un dicho en los Estados Unidos, aquí en inglés, que dice como un libro abierto. O sea, su vida es transparente. Él no finge, él no oculta nada. Y la razón por la que estaban acusando al apóstol Pablo de ser un mentiroso, de no ser constante y ser una persona voluble, fue porque el apóstol Pablo anteriormente les había dicho a los corintios que él tenía un itinerario planeado, pero tristemente no se pudo llevar a cabo como él lo había planificado. Y aquí él da la explicación, dice la palabra aquí: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo: yo no tomé esta decisión con ligereza. O sea, yo la había planificado y les dije que lo iba a hacer, pero pasaron algunas cosas imprevistas. Todo lo había yo planificado bien en oración. No fue según mis deseos de la carne que ligeramente decidí hacerlo y luego dije, pues la verdad, ahora mejor creo que no, porque no quiero o no me dan ganas de ir a visitarlos. No, el apóstol Pablo tuvo que posponer su viaje por diversas razones. Ahora aquí les quiero mostrar los itinerarios del apóstol Pablo. El primer plan que tenía el apóstol Pablo y que les había hecho conocer a los corintios era este: de Efeso iba a ir a Macedonia y luego a Corinto, y de Corinto a Jerusalén. Pero no se pudo dar de esa manera, sino que luego el apóstol Pablo lo que tuvo que hacer, tuvo que modificar un poco, y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo: quiero ir primero a ustedes antes de ir a Macedonia y regresar a ustedes antes de ir a Judea. Efeso, Corinto, Macedonia, Corinto, Judea. Pero el viaje que al fin él realizó fue de Efeso, que sí fue a Corinto. Y de ahí tuvo que regresar a Efeso, ir a Troas y Macedonia. Entonces no se dio como él quiso, pero el apóstol Pablo aquí les está diciendo: si no he regresado a Corinto es por algo. Yo no hablo con ligereza. Hay muchas cosas imprevistas que han ocurrido y ustedes conocen mi corazón, que yo no soy un hombre que luego promete y no cumple. Ustedes conocen que tengo una conciencia limpia ante Dios y con ustedes, y que siempre he sido transparente. Nunca les he mentido o he buscado engañarles.
Y el apóstol Pablo aquí da su argumento, empezando en el versículo 18, de que él reconoce que él es un hombre de Dios, un siervo de Dios, que debe reflejar el carácter de Dios. Y Dios mismo no es voluble. Dios no es un Dios que promete y luego incumple. Dios es un Dios fiel a sus promesas. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Jesús mismo, su encarnación, su persona, su vida, su muerte y su resurrección son una garantía de parte de Dios y nos muestran que Dios es un Dios fiel, que Él cumple. Jesús, Él mismo es el sí a todas las promesas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento de Dios. Así que si Dios es un Dios fiel, Jesús, Él mismo es el sí de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ser mentirosos o engañosos y decirle sí y luego decir no? Vamos a cambiar nuestras palabras. Vamos a vacilar entre un sí o no. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Hermanos, dice la palabra en el libro de Santiago que aquel que no peca con sus palabras, con la boca, es una persona perfecta. Y hermanos, yo creo que nosotros tristemente usamos nuestras palabras muy ligeramente. Vacilamos entre un sí o no. ¿Por qué? Para protegernos a nosotros mismos, por nuestra propia conveniencia. Pero aquí el apóstol Pablo está diciéndonos que una persona cristiana, un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe ser una persona íntegra. Con nuestras palabras debemos de expresar nuestras intenciones muy claramente y estar dispuestos a cumplir esas palabras, aunque nos duela, aunque tengamos que pagar. Somos llamados a reflejar la integridad de Dios, la honestidad y la fidelidad de Dios. Que para empezar el día de hoy oremos de esta manera. Oh Dios, ayúdame a ser como el apóstol Pablo y como Jesús, un hombre de integridad, una mujer de palabra. Que si yo declaro, si yo decreto, si yo prometo hacer algo, que yo cumplo. Que soy una persona digna de confianza, porque soy fiel, porque cumplo mis promesas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que hablamos el corazón y que cumplimos hasta el final. Denos esa integridad de palabra, para tu gloria y para tu honra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.